a 8.849 metros de altura, en la zona que los alpinistas llaman la zona de la muerte, porque ahí el cuerpo humano empieza a apagarse por la falta de oxígeno, un hombre camina sobre una cornisa de hielo angosta, con un abismo de miles de metros a cada lado. No ve nada, no ha visto absolutamente nada en casi 20 años, ni una sombra, ni un color, ni un cambio de luz. Y aún así, en ese instante, colgado del techo del mundo, está a punto de convertirse en el primer alpinista ciego de toda Iberoamérica en pisar la cima del Monte Everest, en un terreno donde cada año mueren alpinistas con los dos ojos perfectamente sanos, con oxígeno de sobra y con guías profesionales a su lado. Su nombre es Rafael Jaime Jaramillo, y no es el primer ciego del mundo en llegar al Everest. Ese récord lo tiene el estadounidense Eric Weihenmayer, que coronó la montaña el 25 de mayo de 2001. Entonces, ¿por qué esta historia merece un video completo? Porque en este video te voy a explicar exactamente cómo un hombre que no ve absolutamente nada logra subir, sin perderse, la montaña más alta y más peligrosa del planeta. Un método que Rafael no aprendió en ninguna montaña, sino años antes, en el lugar donde menos te lo esperarías. Quédate hasta el final de este video para entenderlo completo. Para entender cómo un hombre completamente ciego terminó parado en el punto más alto del planeta, hay que empezar por el día en que perdió la vista por primera vez. Rafael nació el 24 de junio de 1988, en Salamanca, Guanajuato. Cuando tenía apenas 3 meses de nacido, su familia se mudó a la ciudad de Durango, donde Rafael creció y vivió hasta el año 2024. A los 4 años, los médicos le diagnosticaron retinoblastoma bilateral, un cáncer que ataca la retina de los dos ojos y que sin tratamiento a tiempo resulta mortal en la mayoría de los casos. Durante más de un año, Rafael fue sometido a sesiones de quimioterapia y otros tratamientos, hasta que los médicos lograron salvarle uno de sus dos ojos. Rafael ha contado que, en esos meses, su familia atravesaba también dificultades económicas. Recuerda una tarde, saliendo de una quimioterapia en Guadalajara, en la que le pidió a su madre uno de esos flanes que vendían afuera del hospital. Su madre no traía dinero para comprarlo. En la última quimioterapia de esa etapa, ella se lo compró de todas formas. Años después, Rafael se enteraría de que su madre llevaba 2 días sin comer para poder pagarle ese antojo a su hijo de 5 años. Con esa mitad de visión, Rafael pudo llevar, según sus propias palabras, una vida prácticamente normal, como cualquier otro niño de Durango. Antes de terminar la preparatoria, incluso llegó a ser seleccionado estatal de básquetbol, compitiendo con la visión de un solo ojo contra rivales que veían con los dos. Las probabilidades de que ese cáncer regresara eran mínimas. ¿Y si te dijera que, aún así, regresó? El 6 de noviembre de 2006, cuando Rafael tenía 18 años, el cáncer volvió, esta vez al único ojo que le quedaba. Lo operaron en Guadalajara. Al día siguiente de la cirugía, contra la indicación médica de guardar reposo, tomó un vuelo de regreso a Durango, donde vivía. No es perder algo de nitidez ni tener que usar lentes más gruesos. Es oscuridad total, sin una sola sombra, sin diferencia entre el día y la noche. Cuando llegó a casa, su padre lo esperaba con un bastón para ciegos. Ninguno de los dos sabía usarlo. Al día siguiente, mientras sus padres salían a trabajar pensando que su hijo, recién ciego, no podría llegar muy lejos, Rafael tomó ese bastón, cruzó la puerta de la casa y decidió caminar solo hasta la casa de su primo, a varias cuadras de distancia, cruzando un bulevar y un parque en el camino. Se guió por un mapa mental que ya tenía de esas calles de cuando aún veía, ajustado en tiempo real por lo que escuchaba. Un coche que se acercaba, un perro que se atravesaba, el sonido del bastón golpeando la banqueta. Llegó hasta la puerta de su primo sin ayuda de nadie, mientras su familia entera lo buscaba, alarmada, por todo el vecindario. Ese día, sin saberlo todavía, sentó las bases del método que años después lo llevaría a la cima del Everest. Años más tarde, en una entrevista para el programa Aprendemos Juntos, de Cibe Molvia, Rafael resumiría lo que aprendió de esa etapa con una frase que evita la narrativa fácil del héroe sobrehumano. Dijo que ni él ni nadie, en su situación, es un guerrero ni un ángel, que simplemente son personas que tuvieron que aprender a construir una vida distinta a la que habían imaginado. Aceptar la ceguera, ha dicho, le costó años y no fue un proceso lineal.
lo describe como un duelo. Si te ha pasado que sientes que México tiene historias de superación real, verificable, que casi nadie te cuenta completas, mientras en redes sociales solo circulan versiones exageradas o directamente inventadas, suscríbete a este canal. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué pasó 10 años después de esa fecha del 6 de noviembre, y por qué ese dato, que casi ningún medio conectó, cambia por completo la forma de entender el resto de esta historia. Aquí no inflamos las hazañas para que suenen más grandes, las verificamos con fuentes reales antes de contarlas. La motivación que Rafael encontró en el deporte no se quedó en algo simbólico. El 13 de julio de 2013, se convirtió en el primer triatleta ciego en la historia de México. Un triatlón combina natación, ciclismo y carrera a pie, y cada disciplina, sin ningún resto de visión, exige resolver un problema distinto. Para nadar en aguas abiertas, sin líneas de carril que seguir con la vista, se ata a su guía con una cuerda a la altura del muslo, de manera que cualquier desviación de rumbo se siente de inmediato en el cuerpo, no se ve. Para el ciclismo, no existe forma segura de que una persona ciega pedalee sola a velocidad de competencia junto a otros atletas, así que Rafael consiguió una bicicleta tándem, traída desde España, en la que un guía va al frente marcando la dirección y él aporta la misma potencia de pedaleo en la parte trasera. Y para la carrera a pie, un guía corre a su lado dándole instrucciones constantes sobre el terreno que viene. Rafael mismo ha contado que ese 13 de julio significó mucho más que un título. Tenía 25 años, y 7 años exactos de haberse quedado ciego. Ha dicho que iba llorando durante toda la competencia, en la natación, en la bicicleta, en la carrera, pero no de dolor. Lloraba porque jamás pensó que iba a estar nadando en un lago abierto, o bajando una carretera en bicicleta a 80 km por hora, sin ver absolutamente nada del camino. Según sus propias palabras, eso terminó siendo el verdadero premio, lo que de verdad lo ayudó a aferrarse a la vida un poco más. Con el tiempo, se integró al equipo Aquiles, un grupo de atletas mexicanos de alto rendimiento, y en 2015 fue finalista del Premio Municipal de la Juventud, en Durango, por esa misma trayectoria deportiva. Entre ese primer triatlón y su llegada a las montañas más altas del planeta, Rafael no se detuvo ni un solo año. En 2019 corrió el Maratón del Desierto del Sahara, 103 kilómetros sobre arena bajo temperaturas extremas, y semanas después viajó a Ecuador para escalar 2 volcanes, el Chimborazo, de 6.300 metros de altura, y el Cotopaxi, de 5.800 metros, con temperaturas de 30 grados bajo cero y riesgo constante de avalancha, buscando convertirse en el primer ciego del mundo en subir esos 2 volcanes. Ese mismo año se preparaba, además, para intentar calificar al Maratón de Boston. Para Rafael, cada uno de esos retos no era solamente una marca deportiva más. Era, según ha explicado él mismo, una forma de mantenerse en un estado de concentración y relajación que lo alejaba de los procesos de depresión que había enfrentado después de quedarse ciego. Convertirse en el primer triatleta ciego de México no fue una meta final para Rafael, fue apenas el primer peldaño. Con el tiempo, avanzó hasta completar un Ironman entero, una de las pruebas de resistencia más exigentes que existen en el triatlón, capaz de agotar incluso a un atleta de élite con la vista completa. Y ahí, en vez de detenerse a celebrar, decidió ir por algo que ningún ser humano ciego había logrado jamás en la historia del deporte mundial, un Ultraman. ¿Qué le podía quedar por demostrar a alguien que ya había completado un Ironman sin ver nada del camino? Un Ultraman no es una simple versión más larga de un Ironman. Es uno de los formatos de resistencia más brutales que existen, repartido en 3 días de competencia, 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, más de 400 kilómetros de ciclismo repartidos en 2 jornadas consecutivas, y una carrera final de 84 kilómetros, prácticamente el equivalente a 2 maratones completos corridos uno detrás del otro. En total, 515 kilómetros entre los 3 deportes, que hay que completar en menos de 36 horas de tiempo acumulado en carrera. El 6 de noviembre de 2016, Rafael cruzó esa meta y se convirtió en el primer atleta ciego en el mundo entero en completar un Ultraman. Llegó el momento de la coincidencia de fechas que te prometí al principio de este video. Aquí está el dato que casi ningún medio que cubrió esa noticia se detuvo a explicar. Esa fecha, el 6 de noviembre, no fue una coincidencia aproximada, ni un cálculo de 10 años más tarde redondeado. Fue el mismo día, el mismo mes,
exactamente 10 años después de la fecha exacta en la que Rafael se había quedado completamente ciego, el 6 de noviembre de 2006. 10 años, día por día, después de la fecha más oscura de toda su vida, Rafael cruzó la meta de una de las pruebas más exigentes del deporte mundial, convirtiendo el aniversario exacto de la peor noticia que había recibido jamás en el día de su primer récord mundial verificado. Pero esto, con todo y lo grande que es, apenas fue la mitad de lo que Rafael tenía preparado. Lo más grande de su historia todavía estaba por llegar, y no iba a suceder en una alberca ni en una carretera, sino en las montañas más altas y más peligrosas del planeta. Después del Ultraman, Rafael se asoció con Omar Álvarez, un montañista con experiencia, para lanzar un proyecto que llamaron Cordada a Obscuras, escalar juntos las 7 cumbres más altas de cada uno de los 7 continentes del mundo. Un reto que muy pocos alpinistas, con o sin discapacidad, terminan completando alguna vez en la vida. El problema era que ninguno de los métodos que Rafael había usado en el triatlón, la cuerda al muslo para nadar, la bicicleta tándem, la voz de un guía corriendo a su lado, funcionaba en una pared de roca o en un glaciar. La montaña exige otra cosa completamente distinta. Exige saber, sin ver, si el siguiente paso pisa nieve firme o el borde de una grieta. ¿Cómo se resuelve un problema así, cuando ni siquiera existe un guía que pueda cargarte por una pared de hielo? La técnica que resolvió ese problema no nació en una montaña, sino años antes, en un gimnasio de box. Poco después de quedarse ciego, un amigo lo invitó a boxear. A Rafael le pareció una broma. Un ciego no puede boxear. Aún así, fue. Ahí descubrió que podía percibir el rebote del sonido, las vibraciones que generaba cada golpe contra el costal, contra las cuerdas del ring, contra las paredes del gimnasio, y que ese rebote le permitía distinguir, aproximadamente, dónde estaba parada cada persona a su alrededor. Con el bastón pasa algo parecido. Caminando por la calle, el simple sonido de la punta golpeando la banqueta rebota contra un poste o un árbol a varios metros de distancia, y Rafael se agacha o esquiva el obstáculo sin que nadie se lo tenga que avisar. Esa capacidad, que la ciencia llama ecolocalización y que se estudió primero en animales como los murciélagos antes que en humanos, es la misma que Rafael llevó a las montañas. Al golpear el suelo con los bastones de montañismo y escuchar cómo rebota ese sonido contra la roca, el hielo o la nieve, su cerebro construye, en tiempo real, un mapa mental del terreno que tiene enfrente. No es un don sobrenatural, es una capacidad que, según él mismo ha explicado, cualquier persona puede entrenar, siempre que se atreva a exponerse a los golpes y a las caídas que hacen falta para desarrollarla. En 2020, Rafael y Omar Álvarez pusieron esa técnica a prueba por primera vez en el Aconcagua, en Argentina, con 6.961 metros de altura, la montaña más alta de todo el continente americano fuera de Asia. Es una montaña conocida entre los alpinistas por sus vientos extremos, capaces de tirar al suelo a un escalador experimentado en cuestión de segundos, y por el llamado mal de altura, que ha obligado a abandonar el intento a miles de montañistas con la vista completa. Guiándose por el eco de sus propios pasos y por las indicaciones constantes de Omar, Rafael llegó a la cumbre, y juntos se convirtieron en la primera cordada iberoamericana de la historia en coronar el Aconcagua con un integrante completamente ciego. Un año después, en 2021, fueron por la segunda de las 7 cumbres, el Denali, en Alaska, la montaña más alta de toda América del Norte, con 6.190 metros de altura y temperaturas que pueden desplomarse muy por debajo de los 40 grados bajo cero. La expedición completa duró 19 días entre el frío extremo, el viento que no da tregua y largos periodos de espera dentro de las tiendas de campaña, atrapados por el mal clima, sin poder avanzar ni un solo metro durante jornadas enteras. El 29 de junio de 2021, Rafael Jaime Jaramillo pisó la cumbre del Denali a las 9:07 de la noche, convirtiéndose en el primer mexicano ciego, y en el primer iberoamericano ciego, en llegar a la cima de la montaña más alta de todo el continente norteamericano. 2 de las 7 cumbres del mundo ya estaban conquistadas, pero la que faltaba no era una montaña cualquiera, era la montaña más alta del planeta entero. La misma que le cuesta la vida cada año a decenas de alpinistas con los 2 ojos perfectamente sanos, el Monte Everest. Mientras cruzaba el campamento base y el traicionero glaciar que hay que atravesar antes de llegar a las primeras paredes verticales de hielo,
Rafael ha contado que pensaba en dos referentes que lo habían precedido en esa misma montaña. Un alpinista ciego estadounidense, Eric Weihenmayer, que había hecho cumbre en 2001, y un alpinista ciego chino, Shang Hong, que lo había logrado en 2021. Si un estadounidense y un chino ya lo habían hecho, pensaba, hacía falta un mexicano. El 23 de mayo de 2023, Rafael Jaime Jaramillo llegó a la cima del Monte Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de toda la Tierra. El ascenso no fue sencillo ni estuvo libre de momentos donde todo pudo salir mal. A 7.500 metros de altura, su compañero de cordada, Omar Álvarez, con quien había compartido cada una de las cumbres anteriores desde el inicio del proyecto Cordada a Obscuras, sufrió un edema pulmonar, una acumulación peligrosa de líquido en los pulmones provocada por la altitud extrema, y tuvo que regresar a Katmandú para recuperar la salud, quedándose a menos de 1.000 metros de la cima. Rafael tomó la decisión de continuar con un par de Sherpas, los guías de montaña de Nepal, que conocen el Everest mejor que nadie en el mundo. La comunicación en ese último tramo fue especialmente difícil. Sin Omar, que hablaba el mismo idioma que él, Rafael tuvo que coordinarse con los Sherpas, a pesar de la barrera del idioma, guiándose por el eco de sus propios pasos y por las señales físicas que sus guías podían darle. Uno de los momentos más duros de esa última etapa fue encontrarse con los cuerpos de otros alpinistas que no habían logrado sobrevivir, fallecidos apenas horas antes de que el equipo pasara junto a ellos, un recordatorio constante de que en esa montaña un solo error, con o sin vista, puede costar la vida. En esa última arista, tan angosta que un lado cae hacia Nepal y el otro hacia el Tíbet, Rafael ha descrito algo muy particular. Podía escuchar el viento corriendo de izquierda a derecha, y cuando golpeaba el suelo con sus bastones, el sonido se iba, pero no regresaba. Ahí, sin verlo, entendió exactamente dónde terminaba la montaña y empezaba el vacío. Aún así, sin ver absolutamente nada y sin su compañero de cordada original a su lado, Rafael llegó al punto más alto de la Tierra, convirtiéndose en el primer alpinista ciego de toda Iberoamérica en lograrlo. Al coronar la cumbre, Rafael dedicó el logro, entre otras personas, a su madre, ya fallecida para ese momento, con unas palabras que compartió después en sus redes sociales. Agradeció a su familia, a sus amigos, a los Sherpas, a sus compañeros de aventuras, a sus patrocinadores, y a ella, por la que dijo haber subido tan cerca del cielo para darle un beso. Dedicó también unas palabras a Omar Álvarez, a quien describió como su hombro y su guía en todo el proceso, a pesar de no haber podido completar juntos el último tramo. Con esta cumbre, Rafael y Omar sumaron ya 3 de las 7 cumbres más altas de cada continente del planeta: el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica y el propio Everest en Asia. Todavía les falta el Kilimanjaro en África y el Elbrus en Europa. Y el propio Rafael ha señalado que sus siguientes metas son el macizo Vinson, en la Antártida, y una cumbre en Oceanía, una vez que Omar se recupere por completo. Hoy, Rafael se dedica también a dar conferencias como speaker internacional, contando esta historia a quienes enfrentan sus propios obstáculos, y sigue entrenando junto con Omar Álvarez para terminar las 4 cumbres que les faltan. Nada de lo que acabas de escuchar depende de una sola fuente ni de una sola entrevista. La historia de Rafael ha sido cubierta, por separado, por medios especializados en montañismo y en deporte de resistencia, por reportajes de televisión, por Wikipedia con sus propias fuentes documentadas, y por el propio programa Aprendemos Juntos, de Cibe Molva, donde él mismo cuenta su historia con sus palabras. Cuando distintas fuentes, sin relación entre ellas, coinciden en las mismas fechas exactas y en los mismos hechos, esa coincidencia es exactamente lo que separa un récord real de una leyenda inflada en redes sociales. Si esta historia te hizo pensar en el obstáculo que tú mismo cargas y que crees imposible de superar, déjalo escrito en los comentarios, porque esa es exactamente la conversación que este canal quiere generar, la de mexicanos reales que rompieron límites que ni ellos mismos creían posibles. Y si te duele que historias como la de Rafael casi nunca lleguen con la fuerza que merecen, mientras el ruido de las redes sociales premia lo superficial, suscríbete. Aquí vas a seguir encontrando estas historias verificadas, contadas completas, sin necesidad de inventarle nada a lo que ya de por sí es extraordinario. En el próximo video vas a conocer a una alpinista mexicana que subió las 14 montañas más altas del planeta, incluida la que los propios alpinistas llaman
la montaña asesina, donde muere uno de cada 4 de los mejores escaladores del mundo. Los suscriptores de este canal son siempre los primeros en enterarse. Rafael Jaime Jaramillo perdió la vista por completo el 6 de noviembre de 2006. 10 años después, día por día, cruzó la meta de su primer récord mundial. Y años más tarde, sin ver absolutamente nada, se paró en el punto más alto del planeta entero. Esa es la historia completa, verificada, de un mexicano que convirtió la fecha más oscura de su calendario en el punto de partida de todo lo que logró después.